Yo de cosero. El podcast. Pues ya volvemos después de unas semanas que habíamos estado un poco caóticos, movidos, digo, por cuestiones personales. La semana pasada, gracias por los comentarios del podcast que grabamos en la ciudad de Monterrey sobre héroes patrios con Alan Saldaña, un genio de la comedia que la verdad yo ya lo había escuchado en presentaciones y pues sketches, monólogos y todo lo que produce. Es una máquina de producir cosas, pero la verdad es que nunca había trabajado en algo a la par con él. Y es un genio, el güey está, vaya, todo lo está sacando. Esa vez que grabamos el podcast, lo voy a quemar, pero el güey se aventó 5 horas en friega. Esos son los güeyes que se dedican a la comedia en el norte de nuestro país y tienen esa capacidad o esa fábrica de decir pues cosas chistosas y demás. Y pues también ahí con Obed Arispe, que no es de Ramos Arispe, pero ya, nomás por ese apellido ya nos cae bien el compadre. Y si no, pues está en YouTube ese podcast que grabamos ese episodio con Alan Saldaña y Obed Arispe. Su canal es el de los mosquepedos. Y pues bueno, el día de hoy, después del 13 de agosto, para que vean desde cuándo tenía tiempo, digo, cuánto tiempo tenía yo, perdón, con ganas de platicarle esto, pues se cumplieron los 500 años de la conquista o de la culminación de la conquista de México. Una fecha, vaya, se le dio esa fecha, punto. Porque a lo mejor unas fuentes pueden decir, no, realmente la conquista se da hasta que es completamente españolizado, por así decirlo, ¿no? O castellanizado, creo que sería más adecuado. Este territorio, porque después no eran solamente los mexicas los que existían o tenían poderío en lo que terminó siendo el territorio de México. Claro que no. Para conquistar eso se tardaron muchos siglos más. Pero bueno, así se le llama esta fecha arbitraria. Realmente la podríamos llamar como la caída del imperio mexica Tenochca, perdón. Y este episodio se va a dedicar a explicar por qué nunca existieron los aztecas. Así tal cual, como ves. Me vale madre, amigo, pues historiador con sueldo de la Secretaría de Educación Pública. Tú sabes que se han vuelto el enemigo número uno de este podcast. Nah, los queremos. Mira, todo el mundo come de algo. No, yo sé que los historiadores de la Secretaría de Educación Pública, bueno, no son historiadores, son redactadores de libros de la SEP, pues no siempre han sido realmente historiadores. Y quiero decir que para este episodio, pues usé casi que puros extranjeros, porque soy bien malinchista, es como se debe de hacer, uno tiene que ser malinchista, sino cómo chingados vas a hablar y que entendamos la conquista de este imperio o la caída de este imperio si no es con malinchismo de por medio. Es algo congruente, usted no se enoje. No, sí hay fuentes de historiadores de la UNAM. De hecho, mucho también sale de, pues, sepa usted que, pues, de los mexicas, tenochtitlas, pues, que es donde está todo el Templo Mayor y todo lo que ya quedó enterrado por edificios en la Ciudad de México, pues solo tenemos unas pocas hectáreas, que no llegamos ni al 1% de lo que realmente era ciudad, de lo que se puede desenterrar, no se va a desenterrar mucho. Y desde el 78 que se empezó a desenterrar el Templo Mayor o lo que está al lado de nuestra catedral, hasta ahorita han dirigido pues las excavaciones 2 personas. Y la segunda que ha hecho vaya, 6 de las 9 excavaciones, que pues ha aportado grandes datos que se van a utilizar en este podcast. Y bueno, y ya, también muchos historiadores. De hecho, para empezar y para irnos de lleno con esto, creo que pues vamos a hablar exactamente de los historiadores, ¿no? De los que empezaron a darle de lleno, de mejor manera, al estudio de nuestras culturas. Y verán, para ellos, imagínate que tú eres un historiador inglés, vamos a hacer este ejercicio. I am an English historian. Y de repente tienes que estudiar lo que está pasando en México, o en México, yeah. Y de repente tienes que estudiar
Mexicas, yeah, Mexican. Y se lo tienes que explicar a los Mexicans, yeah, Mexicans. About Mexicans. Oh, damn, it sounds the same. Well, damn, it's Aztecs then. Y por eso empezaron a usar aztecas. Aztecas porque, pues, provenían de Aztlán. Y entonces, para no confundirse, pues tú dices, los aztecas, los que venían de Aztlán, ¿no? Así de sencillo. Pero no es que sea correcto decirle aztecas, ni tampoco decir eran aztecas, pero cuando llegaron se llamaron o se cambiaron el nombre a mexicas. Sí se cambiaron cosas en su historia y de eso va a tratar el episodio. Así que el día de hoy vas a tener un episodio de historia como estoy seguro jamás tuviste en tus años de escuela. De entrada porque esta es la primera clase de historia, el podcast del show de Joselo, que tomas por gusto. Desde ahí vamos bien. Bien, pues bueno, dicho, esto es así como que la introducción, ¿no? Pero hay muchas más, no es solo en eso en lo que me sustento en decir no existieron los aztecas, no, y no creo que sea el primero en que lo diga así tal cual, ¿no? Y no es una falta de respeto a nuestras antiguas culturas, claro que no. En fin, vamos a desmenuzar un poquito lo que sabemos y lo que tratamos de presentar para ustedes de culturas precolombinas. Pues bien, el mito de Aztlán desmenuzado. Miren, creo que al final de cuentas vamos a entender un poquito más a este pueblo y esto es bueno para el mismo pueblo. Para entenderlo creo que hay que hablar un poquito de 3 culturas antes. La olmeca, ¿no? Que estuvo más o menos del 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo, que pues es la cultura madre obviamente. Tuvieron unos herederos que fueron pues los mayas, ¿no? De sus ciudades, de sus tierras, de sus tradiciones, ¿sí? Quizás de algunas cuestiones de ciencia que fueron desarrollando, medicina o pseudomedicina, como sea mejor llamarlo. Y pues bueno, les dejaron una cosmología, les dejaron una teología, sistemas de gobierno, y eso fue con los olmecas. Ese sistema de gobierno se empezó o permeó por toda la zona, aunque no todas las tradiciones o la religión tal cual, porque las culturas fueron diferentes. O sea, los mayas, en lugar de irse hacia el centro de México, ¿no? Pues se fueron hacia la península, hacia todo lo chingón, así, lo turístico, y luego bajaron hacia Centro y Sudamérica, ¿no? Por ahí llegaron un poquito. Algunos dicen que pues, sí llegaron a convivir con cerca de las otras culturas como la Inca. Otros dicen que hubo un distanciamiento. En fin. Luego vamos a hablar de la Teotihuacana. Ellos estuvieron o empezaron del 400 antes de Cristo hasta el 800 después de Cristo, los que construyeron Teotihuacán, que pues ahí está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Después los mexicas van a decir que ahí es el lugar donde nació el Sol, ciertamente, pero no lo construyeron los mexicas. De hecho, no hay evidencia ni cómo decir que convivieron teotihuacanos con mexicas. No hay. De hecho, hay como 100 años de diferencia entre pues, la caída de uno y o la llegada de otros pueblos a querer ocupar Teotihuacán. Entonces, lo que saben de ellos, los mexicas, pues es uno, por otros pueblos, por tradiciones y tal cual, hay que decirlo, porque se lo inventaron. Así, oye, esto me parece que era así porque aquí nació el sol. Sí, claro, esto es la pirámide del sol. Vale, madres, y los teotihuacanos le tenían otro nombre. Lo que sí es que los teotihuacanos, pues, tenían a su dios principal, Quetzalcóatl, que era esta serpiente emplumada, que, pues, bueno, la llevan o este dios principal lo llevan hacia el centro. De hecho, estaba viendo que hasta Arizona llega así tan al norte como a Arizona. Hay culturas que tienen o que rendían cultos a serpientes emplumadas, así como el dragón de Dragon Ball, ¿no? Así eran. Y pues bueno,
ellos hacen de Quetzalcóatl el que termina siendo el mayor ídolo de América cuando llegan los españoles, pero también hacen del náhuatl el idioma o la lengua más hablada o predominante cuando llegan los españoles en toda la región centro, ¿no? Y el tema del comercio, como lo establecieron ellos, el crecimiento por conquista, el tema del sistema de tributos, de vasallaje, también lo impusieron los teotihuacanos. Entonces eso también se lo copiaron los mexicas después, pero son culturas completamente diferentes, así hay que entenderlo, nunca convivieron. Y están los toltecas, que ellos estuvieron como del 900 después de Cristo hasta el 1168. Así como gran imperio. Después, claro que la cultura tolteca no desaparece en sí. No es que hayan habido extinciones así. Esto no eran selvas amazonas comiéndose unas a otras. Bueno, sí hubo completo así, exterminio de culturas a otras, sí hubo muchísimo, pero en las grandes culturas fueron mezclándose o cambiando, o migrando o separándose de familias que curiosamente desde entonces se peleaban por terrenos, así en Navidad, ¿no? No seguían a Jesús todavía, pero festejaban su Navidad precolombina y ahí siempre salía el pleito, ¿no? Estaban comiendo tamalitos porque eso sí comían y se empezaban a pelear por un terreno, claro que sí, eh, así pasaba. Así acaban las culturas grandes. Bueno, Tula aunque usted diga que es de Tula, que es tuleño, cuando usted escuche eso, no es que la gente sea de Hidalgo. Si usted no es de México y le dicen, no, yo soy de Tula, soy tuleño, lo están albureando. Usted, si no es de México, ya aprendió algo nuevo. No es que todos los mexicanos sean de Tula ni de Hidalgo, te lo juro. Es un albur, ya lo dije varias veces, alguien te lo puede explicar, si no es que ya con cómo lo repetí ya lo entendiste. Y bueno, ellos también hablaban náhuatl, creo que es importante tenerlas en el radar porque pues eran la cultura que convivía con todos los pueblos nómadas o los clanes o tribus nómadas del norte y de Aridoamérica, con los nahuas, con chichimecas, esos que nos conste, pero pues bueno. Cualquier tribu que se haya aventurado a bajar, por cómo estaba, México tiene un sistema de cordilleras, ¿no? Bueno, no es como un sistema, no, son sistemas porque así se les llama geográficamente. Entonces, para cuando bajabas, que es lo que conservan ahorita nuestras carreteras, una de dos, o lo hacías por toda la orilla del Golfo de México, o lo hacías por toda la orilla de la otra costa, o ibas a desembocar a Hidalgo, a donde estaban los de Tula. Y pues bueno, si los aztecas, como los llamaban, o los escuchamos en primaria, o los conoce cualquier otra persona en el mundo, pues migraron del norte, pues en algún momento tuvieron que pasar por Tula. Y vamos a hablar de eso un poquito después, y viene algo en el códice de Boturini, pero bueno, ya llegaremos a eso. Ok, vamos a la historia de esta tribu nómada migrante, que llega al norte por esa cuenca, o al norte, ¿no? A la cuenca o valle de México, cuando todo era sometido por los tepanecas de Azcapotzalco. Y bueno, ellos buscan establecerse en una isla, en el lago de Texcoco. No, todavía no. Oye, pero el águila devorando a una serpiente, también ahorita llegamos a esa parte del mito. Que bueno, miren, nos consta que los mexicas que conocemos llegaron del norte, eso sí, dentro de una oleada migratoria que le conocen como migración chichimeca. Esto fue entre el siglo XII y el XIII, ¿no? Pues entre los 1100 y 1200. Y buscaron establecerse en los dominios de Texcoco. Primero en Chapultepec, luego los corrieron. Unas fuentes dicen que ellos se movieron, otras fuentes dicen que pues no más, ya que se estaban estableciendo ahí como tribu, pagando tributo y demás, pues alguna vez iban a desposar con un jefe suyo, o con un tlatoani suyo, o con un hijo, a la hija, pues, de señoría de al lado, de Chapultepec, y pues en lugar de casarla, pues estamos por ahí del 1300, la llevaron a sacrificar, la mataron, y para cuando llegaron a la boda, el tlatoani de Chapultepec, si no me equivoco, o del pueblo, como se hiciera llamar, de al lado de esa zona, se dio cuenta que su hija estaba, pues, no estaba vestida de novia, al contrario, había un sacerdote
vestido con la piel de su hija todavía fresca y danzando. Esto provocó una guerra, que es lo que corre de la zona de Chapultepec a los entonces mexicas. Todavía no les podemos llamar mexicas tenochtecas, eran mexicas chapulines. Y pues empieza una batalla que hace que terminen pidiéndole al señor de Texcoco también, oye, danos chance de irnos a esas aguas pantanosas. ¿Cómo que esas aguas pantanosas? Sí, miren, eran una especie de isla en Texcoco, o sea, el lago de Texcoco, cuando era lago de verdad, era enorme. Y en realidad eran 7 lagos interconectados, ¿no? Y había, pues, por ahí al centro, más o menos, una especie como de isla, pero que en realidad eran puras aguas pantanosas, lodosas, y entonces nadie las quería. Y ellos dijeron, vámonos para allá. Así, préstanoslas. O sea, güey, tenemos que huir a donde podamos llegar en canoas. Y si alguien se acerca en canoas, pues aventarle piedras, flechas, lo que sea para protegernos, porque ahorita como que sí nos pasamos de lanza desollando a la hija de un tlatoani y como que ya nadie nos quiere, sus aliados no nos quieren. Bueno, órale, sí, ahí nos das tus tributos y todo. Bueno, ¿qué pasaron con los mexicas que llegan allá? Eh, pues empiezan a ver cómo crecer. Así. Ok, tú tienes que dar tributo. Entonces, los tributos generalmente sí eran cosas de comer, sí eran también guerreros o mano de obra, ¿no? Según lo que demandaran, para construcciones, para atender durante la guerra y demás. Pero, pues, necesitabas comer sí o sí, independientemente de lo que te pidieran a ti como tributo. Y ellos tuvieron este ingenio de la famosa chinampa. No la confundan con las trajineras, eso le pasa mucho al extranjero. La trajinera es el barquito que ahorita todavía puedes usar en Xochimilco, que ya no se puede beber, ya no dejan beber, no sé, porque así fue la medida desde que hubo una persona que se ahogó, pues obvio en estado de ebriedad. Dijeron, uno le pasó, oye, pero llevamos pues gente paseando acá y no se ahogan. Fue uno, o sea, desde los mexicas. No, ya no se puede beber. Ok, por uno. No estoy haciendo menos a esa persona. Nada más estamos explicando tal cual pasaron las cosas. Y pues bueno, ellos empiezan a hacer estas, les digo, las chinampas, que eran como campos de fútbol. Se tardaban unas 4 semanas, a lo que escuché en hacerlas entre unas 4 personas, una cuestión así. Y pues básicamente empezaban a amarrar ramas y troncos y cuanta cosa, y las empezaban a anexar al piso que tenían firme, ¿no? O sea, que las ramas, mientras les echaban tierra y lodo, y empezaban a hacer pedazos de tierra, como camas de tierra. Eh, sí era un lago de Texcoco, pero alrededor de esta isla, y que en casi todo el lago de Texcoco, la profundidad era como de 2 metros, ¿no? Eso es lo que data de esa época. ¿Por qué sabemos tan exacto? Ah, porque después midieron unos palos, que ahorita llegamos al tema de los palos y pues pudieron ver más o menos las marcas de cuánto era lo que el agua afectaba. Ahorita llegamos a eso es interesante. Pero entonces, estos cuates dijeron, ok, sí es pantanoso, pero nomás es de 2 metros. Entonces, solo se podía navegar por, eh, por canoitas, no se podía hacer nada más grande. Y entonces estos cuates empezaron a hacer su sistema de chinampas y empezaron a crecer más o menos bien. Ellos ya conocían, pues, eh, porque, o sea, no es como que vivieran encerrados cada quien en su tribu, acuérdate que, o en su lugar, acuérdate que pues tú rendías tributo y en parte de eso era mandar guerreros, por eso es que todas las tribus tenían guerreros y pues conocías otros lugares. Entonces, por X o Y, conocían Teotihuacán, que era como que la ciudad que enamoró a los mexicas. Ahí sí ya eran mexicas tenochcas, porque ya estaban en Tenochtitlán. Ellos conocen Teotihuacán y es más o menos lo que copian. Bueno, no más o menos, tal cual lo copiaron. No, más o menos, bueno, ¿qué? Lo copiaron tal cual para hacer ellos su templo, su templo mayor, que era como el centro de su ciudad, que era donde tenían sus principales lugares para adorar.
a Huitzilopochtli, porque ellos de donde llegan, como eran chichimecas, por eso lo sabemos, es porque ellos en un principio, su principal dios no era la serpiente emplumada, sino el colibrí, ¿no? Huitzilopochtli, que quiere decir Huitzil del lado izquierdo o Huitzil zurdo. Pues, punto para los zurdos en este momento. Creo ya que más que es Huitzil del lado izquierdo, pero eso ya cada quien, o sea, me refiero, cada quien puede buscar un historiador y basarse en la fuente que encuentre. No es que cada quien como más le guste, no. No somos de ese tipo de personas, no. Podrá decir, unos dicen que es Huitzil del lado izquierdo porque en algunos códices está del lado izquierdo. Cuando la representan que se transforma en un águila, pues estaba también de un lado izquierdo en algunos códices. Y ya, ahorita regresamos a eso. Entonces ellos hacen su pirámide para el Huitzil y para el Sol. Pero no es para el tema de la luna, ni para un tema de un Quetzalcóatl, ni nada de eso. Bueno, el caso es que ellos empiezan a crecer, empiezan a copiar esos sistemas, les empieza a ir, vamos a decirlo, medianamente bien, ¿no? Es como los chavos que pues ya acabaron su carrerita, pero como quiera tienen las deudas porque pues la acabaron con beca, ya se murieron las personas con las que tenían broncas, ¿no? Pues seguían ellos pues, creciendo, desarrollándose, pero eran un pueblo que todo lo movía en canoas, ahí todavía, estamos por ahí del 1300. ¿Qué pasa? Por ahí del 1428 muere Huehuetesosomoc, que era el señor de Azcapotzalco. Ok, ¿qué pasa ahí? Bueno, hay broncas políticas, todo se empieza a mover, porque a lo mejor yo tenía que explicar y se me fue la onda, que toda la zona de México, por así decirlo, del valle y hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, más bien hacia arriba, hacia un lado y el otro, eh, como inclinado, por así decirlo, estaban gobernados en la parte del centro por una cosa llamada la Triple Alianza, que la Triple Alianza fue cambiando, ¿no? O sea, eh, eran tres señoríos grandes que se encargaban, uno de la zona de hacia arriba, hacia Hidalgo, otro de la zona de, pues, hacia la derecha, hasta los límites con Michoacán, perdón, a la izquierda, y hacia abajo, y otros hacia la derecha, que era nada más el centro de México en un momento, hasta Puebla, por ahí decirlo, ¿no? Un poquito más hacia el sur, Cuernavaca y Morelos y toda esa zona, ¿no? Por ahí estaban divididos, ¿no? Siempre se dividían eso entre la Triple Alianza. Así funcionaba la zona, porque no sabemos, así les funcionaba y así lo manejaban. Así ya estaba cuando llegaron los que decían venir de Aztlán. No sé. Y bueno, como dicen, lo que ya funciona no lo arregles, pues los mexicas cuando fueron creciendo tampoco lo arreglaron. Les digo, se muere por ahí de 1428 el Huehuetesosomoc, que era el señor de Azcapotzalco. Y bueno, Tlatoani ya había casado a su hija con un Tlatoani mexica, Huitzilihuitl, si pronuncio bien. Tengo ahí medio oxidado mi náhuatl. Bueno, no puedo decir oxidado porque no era tanto de metales. No, sí tenían metales, pero creo que no tenían fierro o así para que se oxidara. Tenían obsidiana. Tengo obsidiado el náhuatl, perdone usted. Y pues le había reducido los tributos cuando casó el Huehuetesosomoc a su hija con un Tlatoani mexica, le digo el Huitzilihuitl, le redujo los tributos y entonces pues es como si se le hubiera acabado la deuda de la beca, ¿no? Al mexica, y entonces había empezado a crecer. Pero pues Huitzilihuitl, el yerno de oro, pues se murió a los 35 años. Lo sucedió un nieto de Tezosomoc, perdón, que era Chimalpopoca, igual ya le suena más conocido, que el cual le toca cuando se muere su abuelo, ¿no? Una revuelta, no es cierto, antes de que se muera su abuelo, cuando estaba todavía más bien su abuelo gobernando, le toca una revuelta bien cabrona. No era hijo de Huitzilihuitl o ese güey, pero sí era nieto de Tezosomoc. Ahorita les platico algo interesante. Le toca esta revuelta de los tepanecas
Y entonces él fue el que dijo, ¿sabes qué? A río revuelto, pues ganancia de trajineros, ¿no? Entonces él dice, vamos a meternos a la guerra y a la lucha por las grandes ligas, a tirarle a hacer de la Triple Alianza. Por eso Chimalpopoca es así de los chidos, ¿no? Para los mexicas. Pero pues no lo logra, pero dejó el caminito para que después, quien sigue que es Itzcoatl, que él, si no me equivoco ya es hijo de Huitzilihuitl, pues pactara con Netzahualcóyotl, el señor de Texcoco, y le ayudará así como a tomar su lugar en la Triple Alianza. Para decirlo, ya sabes que nosotros somos chidos, somos una tribu buena, fuerte, no tenemos esta revuelta, danos chance, prestamos tantitos soldados, así ya sabes, tus guerreros jaguares y unos guerreros águilas, y vámonos a la guerra y lo vencemos y crecemos. Y eso logró Itzcoatl. Y entonces ya se forma esta Triple Alianza, pero ahora con los mexicas tenochcas, porque ya tenían Tenochtitlán, los texcocuanos, o los de Texcoco, y los tlacopanecas. Y este iba a durar unos 100 años. ¿Por qué? Pues porque eso estoy hablando ya de 1420 y tantos, casi 30, hasta el 1520 que llega Hernán Cortés, ¿no? Así es como se iba a encontrar ya este territorio. Pero bueno, ¿qué pasa con los mexicas? Izcoatl logra que ellos estén en la Triple Alianza, se muere y llega Moctezuma. Moctezuma primero o Moctezuma Ilhuicamina. Espero haberlo pronunciado bien. Si no, nos quedamos con Moctezuma primero. Moctezuma primero, Iris. Ok. Bueno, entonces Moctezuma es al que le toca toda la expansión y el crecimiento brutal de este, pues hay que decirlo, Tlatoani, o sea, hasta ser un imperio completo, un güey Tlatoani, ¿no? Así se le dice, güey Tlatoani, al güey con H, ¿eh? No es así güey de güey ni de menso, ni de bruto, ni nada. Que, bueno, después iba a estar Axayacatl, después iba a ser Tizoc, luego iba a estar Ahuitzotl. Tizoc y Ahuitzotl iban a ser, perdón, Ayaxacl y Ahuitzotl fueron los que pues tuvieron un mayor crecimiento y los que hicieron que la parte mexica llegara hasta Veracruz, hasta el puerto. Y se volvieron los que más predominaron en todas las tribus. Entre todas las tribus y entre todas las culturas fueron lo más fuerte, y pues se dice que uno de los imperios de más tamaño pero mejor consolidado, porque pues el maya creció en una selva donde no era tan densa la población. Nada más por eso. Si usted me está escuchando en alguna ciudad o algún lugar con antepasado maya, no se ofenda, lo estoy diciendo tal cual, por la densidad poblacional. En fin, ellos hacen crecer el imperio bien cabrón. Por un lado, porque empiezan a conquistar a lo loco, con el sistema que ya conocían. Y eso es importante, entender cómo se conquistaba. Nos han ensayado todo un sistema de que los españoles llegaron a hacer una matanza de nuestra cultura, a acabar, a someterlos. Y es en parte un discurso victimario pendejo. Perdón, se tenía que decir. Perdón, amigos del libro de la SEP. No es tal cosa. A ver, ahí te va. Los que conquistaban te ponían, sí, los tributos, que no solo eran comida, también era mandar gente de construcción, mano de obra, pieles, prendas, tela. La tela era algo importantísimo, ¿no? Así, vamos a describirlo. Siendo hombre, nacías, tu cordón umbilical se aventaba a un campo de batalla para sellar tu destino. En el caso de los hombres, en el caso de la mujer, se ponía en la casa, enterrada debajo de la casa o debajo de las zonas de cocinar. Y al hombre se le daba en señal de eso una espada, bueno, flecha, arco, escudo, no espada, no tenían espada, perdón por el error, una masa, una cuestión así de pelear. Y a la mujer se le daba una aguja de hilar. Pero era tan importante para la mujer el desempeño en coser o en telar, hilar y hacer telas,
que pues era tan importante como la reputación de un guerrero, ¿no? Y estos temas los encontré de un estudio de una mujer de la Universidad de Cracovia interesantísimo, porque el hombre el hombre y la mujer hasta que empezaban a tener edad de, no sé, a lo mejor podemos decirle nosotros pubertad, pero edad casadera, 15, 16 años, ¿no? Pues la educación era más o menos igual, ¿no? El hombre se iba después a temas de ejército, la mujer se iba a temas de casa, pero los rituales que hacía la mujer en el trabajo doméstico y en el trabajo de criar a los hijos, era una cuestión que tenía un significado importante, vaya, porque tenía un significado, todo era religioso. Ahorita seguiremos con eso, pero, por ejemplo, que tu madre o tu esposa que te acompañaba a la guerra o que se quedaba en casa hiciera los barridos como tenían que hacerse a la hora que se tenían que hacerse y en la dirección de los puntos cardinales correctamente, de eso también dependía tu triunfo en la guerra. No solo dependía de que tú fueras un mamalostroso guerrero jaguar y te impusieras sobre el otro y que fueras muy diestro en las armas, no, también en cómo tu mujer o las mujeres que estaban contigo, según estuvieras casado o no, pues hicieran sus labores. Te digo, así como era la espada, la aguja para hilar y para telar de la mujer tenía el mismo significado. Al morir, algunos dicen se enterraba, otros que se quemaba con ella. ¿Por qué? Porque pues se pierde eso. O sea, no lo tienes porque es un material vegetal que se pierde. Entonces no saben de algunas cuestiones de gente enterrada que han encontrado o de precolombinos enterrados, pues no encuentran eso, entonces no saben si se quema o no, pero ya hay códices y ya hay cosas escritas. En fin, ¿qué más les estaba diciendo antes de hacer este paréntesis? Que me encanta hacer paréntesis así. Ah, bueno, empezaron a hacer crecer el imperio. Les decía, tú eras un joven, independientemente que fueras de una de las dos clases sociales que hubiera, ¿no? Porque, bueno, tres, es que la esclavitud es muy interesante aquí. Se las voy a platicar, seguimos con los paréntesis en promoción. Mira, estaba la clase de los nobles, ¿no? No era que el noble sí se heredaban, si eran familias de nobles, pero se podía subir a esa clase de nobleza, ¿no? Por batallas, por capturar a 4 enemigos vivos para llevarlos a sacrificio en una batalla. Y es que a lo mejor te dices, está fácil, güey. Imagínate que donde todos se la atacaban con todo. Uñas, dientes, mordidas, y era a morir en el campo de batalla o nada, pero apresar a alguien era bien difícil. Entonces apresar 4 te volvía como que de la nobleza. ¿Cuál era la diferencia? Que casi que todos vivían igual. Pero bueno, pues el tema de la educación de los hijos, ¿no? En las escuelas cambiaba y así. Pero vaya, es que la vida era muy como, no sé, como si ahorita solo tuviéramos estadios. Imagínate las cuestiones que hacemos los hombres súper primitivas, era solo lo que había, ¿no? Ir a comer a fonditas, mercados y cantinas, ir al estadio, pues no hay tanta diferencia entre las clases sociales. O sea, sí habrá el mamón que tenga palco, pero en general todos se comportan igual. O sea, ¿sí me explico? Estoy hablando de conductas meramente de hombre o que los hombres entienden más fácil y ya. Cualquier relación de ustedes con sus padres, no, es mi bronca. Yo estoy describiendo de una forma que me parezca comprensible, me parece comprensible. En fin, la clase media o baja, que no era, es que voy a poner como baja la esclavitud, entonces voy a dejar como una clase media o los normales. Y en el Imperio Mexica, pues se puede decir que sí, porque lograron desarrollar un sistema, igual que el capitalista, donde poquitos producían para todos y los demás disfrutaban de la utilidad. Entonces sí puedo decir que era como que la clase noble, la clase media, y estaba la esclavitud. También tenían esclavos, sí, también tenían esclavos, aunque aquí es algo curioso, porque el esclavo, o más bien el esclavista o quien tenía esclavos, tenía que alimentarlos y comía con ellos, ¿me explicó? O sea, como que eran parte de su familia, les daba vestido, les daba todo, pero eran sus esclavos. De hecho, les pagaba. Y de hecho, el esclavo podía juntar lana para pagarse su libertad o regresar a una clase normal, ¿no? La media y la otra, y buscarse tener tierras y hacer comercio, irse a un mercado, irse a un tianguis, irse a cualquier cosa a vender, ejercer no sé, el oficio que supiera hacer, pero para él, ¿no? Eso era interesante. De hecho,
la esclavitud, y entiendo por eso que no tuvieran cárceles, era como un castigo, ¿no? Habían castigos de muerte, no sé, pues una traición, un sacrilegio, o un pleito muy cañón, o se mataban en un pleito y pues había sido injusto. La homosexualidad también, ya la habíamos platicado en otros lados, no la condenaron los españoles cuando llegaron, ¿no? Ya los mexicas lo condenaban, de hecho te cachaban y si tú eras el pasivo, te quemaban, bueno, te mataban, te quemaban y bajo las cenizas y tierra enterraban vivo al activo y ya, así los mataban. La iglesia llegó y dijo, oye, sí, también para mí está mal, pero matarlos está muy cabrón, ¿no? Y también te podían por castigo hacer esclavo, reducir esclavo, ¿no? Entonces, oye, a ver, güey, pues tú le jugaste chueco a este güey, vas a ser su esclavo. Oye, pues tú injustamente te peleaste y le mataste al papá, pues vas a ser el esclavo de los hijos, ¿me explico? Cosas así es las que se han descrito, ya cuando llegaron los españoles y empezaron a narrar cosas. Y también tú podías por voluntad decir, oye, ¿sabes qué? Estoy de la chingada, ya empeñé todo, ya no tengo lana, ya no tengo ni para comer. ¿Quién quiere ser mi patrón? Y yo soy su esclavo, pero me da de comer y de vestir y vivo bien. Esa era más o menos la esclavitud como se tenía. Los pueblos sometidos, pues te digo, seguían más o menos igual con sus vidas, aunque la aniquilación cultural de tribus no lo hicieron los españoles. Ellos, al contrario, llegaron a escribir, a replicar códices. En un principio sí, sí llegaron los españoles, hay que decirlo tal cual. Esto lo narra Fray Juan de Zumárraga. Oye, llegaron y todo se les hacía obra de demonios, sus rituales y cuanta cosa, y quemaron libros. Y, bueno, no libros, porque ellos tenían como que o rollos o tiras tipo biombo seguidas, que pues, ponían todas una tras otra, así como trípticos, y terminaba apareciendo un libro europeo, pero pues se abría como una gran tira. Pero después dijeron, oye, no sabes que esto lo tenemos que conservar, güey, qué tarugada. Y también Carlos V dijo, oye, vayan y conserven y busquen a los que saben de allá y nárrenme las tradiciones de aquí, como de todos los conquistados. Los mexicas sí aniquilaron tribus que no se dejaban, gobernar. O entrar al sistema de vasallaje y de tributos por completo, y a las otras que se dejaban también les iban metiendo su gente, sus hijos, hijos de sus nobles, a casarlos y demás, y poco a poco iban haciéndolos que su cultura fuera la misma que la de los otros. Y entonces les digo, empezaron a crecer Tenochtitlán como el gran imperio al cual llegaba todo lo de los tributos. Seguía creciendo este sistema de chinampas. Luego las chinampas se fueron desplazando hacia las orillas, ¿no? Y las primeras chinampas se fueron haciendo tierra de casas y de vivir. Imagínate que ya te está llegando tributo, ya te lo están repartiendo bien. Tú nomás te dedicas a ir a la guerra comercial de lo que llega, a otro tipo de actividades que ves más productivas, ya no las básicas como la alimentación. Era muy efectivo aparte del comercio porque pues todo lo de la comida se sembraba en estas trajineras, en estas chinampas, les digo, en las canoas, pues lo recogían prácticamente en la tierra, vaya, ahí en la chinampa, lo pasaban a la canoa y directo al tianguis, ¿no? No había más, no existían las bestias de carga. Luego, pues está el tema de que en esas chinampas, yo no soy agrónomo, me encanta sembrar y demás, pero lo que tengo entendido es que la combinación que hacían estos cuates pues era, lo que tengo entendido es maíz, frijol, calabaza y leí que era chía, así tal cual como la chía. Yo creo que era algo nuevo. ¿Será que cumplí 30 hace poquito y esas cosas no las conocía de propiedades y de, como le dicen, superfoods y así hasta ahorita? Y bueno, ya amaranto. El caso es que sé o entendí que en la tierra les daba un ciclo o tenían ciclos anuales de estos alimentos, y en el sistema de las chinampas, como lo quitaban, metían otro más que tenían sembrando en otro, como la tierra, y lo plantaban, y el caso es que, y por como estaba la tierra, o no sé, abonada, o la humedad de la tierra, el caso es que producían 4 veces más. Algún agrónomo me va a explicar por qué. Yo lo sé y le voy a agradecer mucho y voy a decir, y igual y se los platico en otro episodio, cuando hablemos por completo de, pues más en la colonia o algo así, porque todo septiembre se puede prestar para muchas cosas de estas. En fin, bueno,
pues producían 4 veces más, les llegaba la comida rapidísimo, más los tributos, más las pieles, empezaron a crecer bien cabrón. Pero había algo, acuérdense que esto era una triple alianza. Y ya vamos a llegar a este códice Boturini. Porque los códices tienen nombres muy arbitrarios. Unos son de quien los descubrió, otros son de quien los replicó, copió, llevó a Europa, y otros tienen el nombre de la ciudad donde se encuentran. Entonces, o sea, el nombre del códice pues no te dice nada, solamente pues algo de estas tres cosas arbitrarias que te acabo de decir. Ese código es el que narra cómo los mexicas salieron de esta ciudad blanca, Aztlán, donde estaban con la mamá de Huitzilopochtli, y se fueron a una montaña, a un cerro torcido, a una cueva, 9 meses, y luego ya salieron y hicieron su peregrinación hasta que llegaron a una tierra donde encontraron pues un águila con encima de un nopal y piedra y devorando a una serpiente. No, no, y en señal de guerra, que ese es el tema de, ¿estaba devorando una serpiente o no? No hay códice que te diga tal cual estaba devorando una serpiente, pero sí una señal de guerra, que era esta revoltura de los ríos o de las corrientes para ellos. Acuérdense que ellos ya tenían muy metido todo el tema de arroyitos y riachuelos que pues, estaban todos pues alrededor de ellos. Entonces, esto puede decir que sí hay códices muy antiguos ya pintados, pero prehispánicos con la serpiente no. La serpiente pudo haberse confundido por el tema de hacer la guerra. Pero bueno, así está ya nuestro escudo nacional. En ese tema no me voy a meter. A lo mejor si hay alguien que me diga, no, es que esto de guerra sí puede significar la serpiente. Ok, tal vez. Ahora, esto que está narrado en el códice de Boturini, lo escriben ellos ya cuando habían llegado a Tenochtitlán. Y aquí está el tema de existieron o no los aztecas. A ver, ellos les llaman aztecas, ya sabemos por qué salieron de Aztlán, donde repiten una ciudad tal cual, a ver, como en la que ya vivían. Y la pregunta es, si tú ya vives en una ciudad a toda madre, tal cual como en la que estás ahorita, ¿para qué te irías de ahí? O sea, a ver, imagínate, tú ya vives en un depa, en una casa bien chingona, ¿no? Tienes todo lo que necesitas. ¿Para qué te mueves de ahí? Ah, es porque vivían con sus papás y ya se tenían que salir. Sí, algo así. El caso es que no hay descripción de una ciudad en medio de un lago, tal cual igual que Tenochtitlán, y cercana o junto a un cerro torcido. No hay en todos los que los han buscado y han hecho todos estos quests, no los han encontrado. Ni siquiera tan al norte como Arizona, Nuevo México, no, California, no existe eso. Y pues de más lejos no podían estar. Lo que sí es que es muy probable que estos cuates que imitaban cosas, o sea, ya habían imitado completamente Tenochtitlán, ya habían imitado parte de la cultura tolteca, fueran pues chichimecas, nómadas, y sí había pues como que un cierto, imagínate que ya es parte de la Triple Alianza, ¿no? Imagínate que tú, oye, tu familia tan noble, ¿de cuántas generaciones? No, nosotros éramos chichimecas. Como que no les incomodaba un poquito, ¿no? Se sentían menos, así. Les daba ay, es que yo no tengo abolengo. Entonces, muy probablemente se inventaron toda su historia, incluido Aztlán. Si no existió Aztlán, nunca llegaste de ahí, nunca fuiste azteca, punto. No hay discusión. Mientras no digan, oye, ¿sabes qué? Ya encontramos Aztlán, no hubo aztecas. No. Siempre fueron chichimecas que llegaron a Chapultepec, que los corrieron de Chapultepec, que se fueron ¿cómo se llama? A Tenochtitlán o a esta isla con los pantanos y con el fango y con el lodo alrededor y construyeron de eso un imperio, el más chingón de todo, pues, América en ese momento. Sí, amigos de Perú, fue el más chingón de todos. Eso es lo único que podemos decir. No existieron nunca los aztecas. Es más, como los historiadores ingleses quisieron decir para no confundirse entre mexicas y mexicans. Y ya, así de sencillo. Pero bueno, nos lo aprendemos más fácil de esa manera, ¿no?
Llevamos cerca de 40 y tantos minutos. Aquí es donde mucha gente me dice, oye, lo hiciste muy largo, oye, lo hiciste muy tardado. Y otros me dicen que viven en ciudades más grandes con más tráfico, o estuvo con madre. O gente que viaja en carretera me dice que les queda súper bien. Entonces, pues uno puede ponerle pausa y escucharlo en dos ocasiones. Yo voy a seguir un poquito. Ya platicamos del sistema político, de las clases, de la esclavitud. em, pues que todos estaban en este lago, ¿no? Que pues la calabaza también, ¿no mencionó al principio la calabaza? ¿O sí? Bueno, también la calabaza está en lo que sembraban. Otro tema importante entender. Bueno, ya vimos que los que realmente aniquilaron la cultura de todos e impusieron la suya, pues fueron los mexicas realmente. Y pues bueno, hay que entender un poquito el tema de los sacerdotes, ¿no? Porque creo que es otra de las dudas que después me preguntarían si no la aclaro. Los sacerdotes era como decir ahorita licenciado o ingeniero o cualquier profesionista. ¿Por qué? Pero oye, ¿no tiene que ver con religión? Sí, claro, todo tenía que ver con religión. Sus creencias estaban en todo, estaba mezclada con todo. Eran también medio adictos a la adivinación del futuro, aunque esto es muy chingón porque así como ahorita tenemos un chorro de gente que le encanta el tarot o el, ¿cómo se llama? El horóscopo, que les lean la mano, el café y hay gente hasta que lee el ano. Sí, así es son comportamientos de adicción, claro, caer súper bajo. Hay gente que necesita saber su futuro. Bueno, los mexicas eran igual, no sabemos si eso también se los compartieron en la región, porque es una costumbre muy común, o que se narra o data en códices y en escritos muy común. Pero también ellos creían en que también podían no pasar. O sea, te podían decir que te iba a ir y perder la fregada, va a valer madre todo, güey, te vas a morir en la guerra, pero van a entrar y se van a llevar de esclavos a tus hijos, a tu esposa y demás. Pero puede no pasar. Ah, ok, gracias por advertirme. ¿Y cómo hago para que no pase? No, o sea, puede no pasar. O puede sí pasar. Pero ¿cómo lo evito? No sé. Yo nomás adivino. Así eran sus adivinos. Bueno, todo estaba mezclado. La medicina estaba completamente mezclada con el tema de la religión. De hecho, ellos catalogaban las enfermedades básicamente en dos. Todo era dualista en esta cultura, ¿no? O sea, todo era noche y día, frío y calor, norte y sur, este y oeste. Bueno, no le llaman así a esos puntos cardinales, pero todo funcionaba así, de esa manera. Y las enfermedades eran de calor y de frío. Habían enfermedades frías, no sé, la diarrea, eh, las flemas o la tos tal cual, por lo que se me ocurren ahorita, o que me recuerdo más bien ahorita. Y habían enfermedades calientes, ¿no? Que estaba, no sé, pues la fiebre, obviamente. Habían otros dolores que les llamaban calientes. Y entonces lo frío, las enfermedades frías se curaban con cosas calientes y las cosas calientes con cosas frías. Para bajar la fiebre mecánicamente eran buenísimos. O sea, habían cosas en las que sí más o menos le atinaban. Habían plantas medicinales, pero pues no era como que hubiera una ciencia tal cual, aunque sí hay ciencia, ahorita te digo por qué. En algunas sustancias que usaban de las plantas, sí, se puede decir sustancias, ¿no? Que extraían, no tanto como un aceite esencial, pero como tés, como bebidas, como ungüentos, como mezclar. Y digo que sí era un poco de ciencia porque habían cosas que persistían a pesar de sus creencias. O había cosas que, no sé, adaptaron de otras tribus o de, no sé, someter a otros, agarrar a sus sacerdotes sin agarrar sus religiones. Entonces sí había parte que se distinguió un poquito más como ciencia, sin usar un método científico, pero que prevalecía por encima de las creencias. A eso voy. El tema de mediciones, el tema de la astronomía también estaba mezclado con religión. Tenían su calendario, tenían tres formas de medir. Los ciclos estos largos de, ¿qué? 71 años, no me estoy equivocando, que eran los ciclos parecidos a los de los mayas, que no era que se acabara el mundo, simplemente empezaba uno nuevo y hacía una ceremonia también de rituales de año nuevos, fuegos nuevos, danzas nuevas, matanzas nuevas y ofrecimientos de corazones y de víctimas. No solo ofrecían corazones, ofrecían casi todos los varios órganos, ofrecían pieles y demás.
Y bueno, tenían el sistema de días de 260 que iban sumando, que ese era mucho adivinatorio. Por ejemplo, tenían este sistema de ciclos que repetían cada 260 y entonces tú nacías y te decían, bueno, este día se combina este símbolo de 4 símbolos que tenían con múltiplos de 13 que iban rotando y pues ese te decía cómo iba a ser tu augurio, ¿no? Como ahorita le dicen la estrella de la gente que nace, más o menos lo tenían. Y tenían el calendario de 365 días, que no es la piedra esta del sol que todos dicen que es el calendario, no. Esa piedra sí tiene los símbolos del calendario, pero no era prácticamente ese el calendario. El calendario eran, si no me estoy equivocando, voy a hacer uso de la calculadora. En este momento yo estoy hablando de más, solo para aprender la calculadora de mi celular y multiplicar 13 por 20. Ese era el calendario de adivinación, perdón. Y el otro es, ajá, de 18 meses. Ah, ok, pues sí, solo divido 360 entre 20 y me dan 18. Y el otro eran un calendario de 18 meses de 20 días y 5 días comodín de fiesta, así, bueno, de rituales y de cuestiones así. Y ya, la piedra calendario tiene los 4 principales animales del tiempo. Y que uno es el conejo, otro era creo que el ratón, otro era un signo como tipo de Tlaloc y demás. Y pues, bueno, también estaba mezclado con religión sueño. Eso es curioso. Nadie sabe, nadie sabrá jamás qué hacían con el bisiesto. Pero lo tenían, lo compensaban de alguna manera. Porque si no sus calendarios o los temas o las fechas de siembra y las fechas de solsticio, de equinoccio y demás se les habrían desbaratado. De alguna manera compensaban. Nadie sabe qué hacían, pero lo compensaban. ¿Por qué nadie sabe qué hacían? Porque pues eso no lo anotaron. O sea, cuando se rescataron todas las cosas, eso como muchísimas otras cosas no lo anotaron. Así, de sencillo. Y pues bueno, usted puede hacer una pausa aquí o yo la voy a hacer. Y el siguiente domingo voy a hablar de la conquista, para no irme tan largo. Creo que ya empiezo a meter más ideas y demás. José, ¿por qué no lo apuntas? Porque creo que los podcasts donde solo me doy unos datos que le tengo que decir a usted y lo demás lo voy diciendo con las cosas que ya he leído y ya hemos preparado y discutido y demás, pues se hacen mejor, no sé. Y también porque ya es algo tarde o porque estoy un poco cansado. Sepa usted, ya es el momento que solo platico con los que llegan hasta el final del podcast. No, muy sencillo. Lo que tenía del oído del helicóptero, pues resultó ser algo que se estaba dando por presión alta. Ah, sí. No sé, primero fue con un otorrino que no le dio por tomarme la presión, no sé por qué, me recetó inyéctate desinflamatorios. Y dije, bueno, pues yo no soy doctor. No funcionó de nada, después creíamos que era vértigo de Menier, pero pues no, nunca perdí el equilibrio, ni en patineta. Así es, entonces tampoco era vértigo. Me toman la presión y es cuando ven que yo estaba ya para morirme. No sé, pues me aventé varios días con presión arriba de 190 y garra, casi 200. Y pues resulta que eso no está bien, y menos para alguien de 33 años. Y pues, así, long story short, pues supone que a esta edad no eres hipertenso. La hipertensión es un síntoma de otra mamada, de alguna otra enfermedad. No son tumores en los riñones, porque sé que es lo primero que me van a decir, lo primero que se checa. Pero bueno, ahí seguimos viendo qué es. De mientras me tienen recetado como hipertenso. Y es como si a tu coche lo gobernaras cuando no lo puedes acelerar de más. Así. Entonces imagínate para mí que era súper hiperactivo, lo frustrante que está haciendo. Y bueno, a lo mejor durante este podcast hay cosas que como que me trababa o así demás. Es porque también lo siento que no puedo respirar a la misma velocidad que antes. O sea, no puedo subir el pulso cardíaco como lo hacía antes. Correr es más complicado porque no alcanzas las velocidades de antes, que es algo que me gustaba. Y hablar como loco también se me complica un poco o me llega a faltar un poco el aire. Sí, lo que antes yo hacía, no sé, a ciento y tantas pulsaciones o a 100 y garrita, pues de repente estás gobernado y ya lo haces a 60. Mira, ahorita estoy checando mi reloj. Este podcast lo grabé a 60 latidos por minuto. Y antes yo me emocionaba, estaba contento, le platicaba todo. Bueno, sigo contento, pero estaba extasiado y
subía mi pulso cardíaco a 80 y tantos, casi 90, de cómo me metí en el tema. Y ahorita ya no. Entonces, pues se está perdiendo eso. Y en lo que me acostumbro y en lo que descubren qué fregados me está pasando, pues ya me cansé, así un poquito. El siguiente domingo a lo mejor me va a Torreón, pero igual aprovecho y les mando el tema de la conquista entre semana. Esto como que ya es el comodín del podcast, ¿no? El que lo escucha realmente esta parte llegamos nomás los que ya tenemos tiempo aquí, o los que son nuevos, o los que ya los que son comunidad, ¿no? Fuera del tema del podcast. Y pues bueno, ya, no estoy en riesgo, no me va a morir. Bueno, sí, algún día. Igual que todos, pero... a ver, ¿para qué nos hacemos? ¿Nos vamos a morir de algo? ¿Sí? La vida te va dando pistas, ¿no? Creo yo. O sea, creo que... vaya. Sí, hay gente que se muere por sorpresa. Es horrible, son accidentes y demás. Pero para la mayoría de los casos te va dando pistas la vida, ¿no? Y a mí ya me dio una. Es nada más. Simple y sencillamente eso me pasó. Y pues bueno, es la película que me toca a mí ver, ¿no? De mi vida. Y pues bueno, siempre la tienes que disfrutar. Es tu película. A lo mejor después viene un desenlace, vienen otras cosas y demás. Pero bueno, a lo mejor por eso también me tomé la semana pasada y solo les compartí un episodio de otro podcast en lugar de grabar yo uno, porque pues estaba resolviendo esas cosas. En fin, si este es el primer episodio que escuchaste, escucha otros. Luego sí son más ordenados. Y ya, a lo mejor, pues, mi cuestión emocional me desordenó un poco las ideas. Pero está bien, porque pues te hace crecer todo, ¿no? Piensas en más cosas y así, ¿no? Piensas, o sea, el saberte no eterno te hace, pues obviamente, pues madurar, crecer un poquito, ¿no? No como a la cultura mexica, que siempre creyó eterna, hasta que veo Moctezuma o un cometa por ahí se traumó y dijo, ese cometa puede significar solo una cosa, que vamos a valer madre. Pero eso ya lo narrará Joselo en el siguiente episodio. Claro que sí, por lo pronto yo les agradezco haber llegado hasta acá, haber escuchado mi desahogada y esas cosas, porque esto ya es una comunidad, esto ya es terapéutico, se los he dicho en otros episodios, ¿no? Es donde uno se explaya y demás. A veces ustedes también me escriben cosas personales de ustedes y pues es una confianza que se agradece bien cabrón. O sea, no hay para mí, si hay comentarios de qué les pareció, qué no les pareció, pero creo que cuando generas una confianza chingona, como para que gente te escribe y te platique cosas personales, es que realmente las cosas están saliendo pues bien, ¿no? Que se genera una comunidad bien. Yo no quiero una comunidad del que te está dando like y cosas así, porque no creo que alguna vez les vaya a vender algo. No sé, si algún día escribo un libro, claro que se los voy a vender, se los va a querer meter hasta en el cereal, pero por lo pronto no. Entonces la comunidad es eso, una comunidad chida de amigos y cosas así. Ya, muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio del podcast del show de Joselo, siempre y cuando usted y Dios quieran. Mi show